Bueno, entonces vamos a dar comienzo a nuestra entrevista con el profesor Francisco Adrián Sosa Romero, máster en psicología clínica y además que trabaja en el área de psicología forense. Entonces, pues aquí nosotros estamos haciendo esta entrevista con el motivo de presentarla como un trabajo semestral para la materia de estudio y práctica de la psicología, donde nosotros le vamos a realizar una serie de preguntas a usted acorde a la profesión que está desarrollando en el área de la psicología forense. Ok, Entonces vamos a dar comienzo con las preguntas. muy bien. Bueno, la primera pregunta es mía y la pregunta es, ¿cuál es la formación académica profesional necesaria para convertirse en un psicólogo forense? Bueno, pues primeramente buenas tardes a todos ustedes. Es un placer verlos. Y cuando uno se forma en la psicología forense, pues el primer requisito pues tiene que ser la carrera de psicología. Sí, tener una licenciatura en psicología y después de allí especializarte en psicología forense, psicología criminal o psicología jurídica. Vamos a pasar por esas tres ramas, ¿no? De la psicología normal que nosotros conocemos se subdivide en algo que nosotros le conocemos como psicología jurídica, ¿sí? Y en la psicología jurídica hay una vertiente de ramas en las cuales se desprende la psicología forense. Entonces, para llegar a ser psicólogo forense, primero es pasar por la licenciatura en psicología normal, ¿sí? Y ya especializarse en psicología, ya sea jurídica, ¿sí? Y tener algunos diplomados en psicología forense. Pero eso es básicamente. Ok, gracias. De nada. Como segunda pregunta, va una de las cuestiones que más se pregunta a la gente usualmente, porque tenemos sabido que ahora existe la psicología forense, tanto como la medicina forense. Entonces, nos preguntamos, ¿cuál es la diferencia que se tiene en la evaluación psicológica forense de la evaluación clínica forense tradicional? Es decir, ¿qué es lo que diferencia principalmente la psicología forense de la medicina forense? Sí. Mira, cuando nosotros hablamos de evaluaciones, sí, sabemos que la psicología clínica pues también puede hacer evaluaciones, mientras que la psicología forense pues hace una valoración y es un trabajo principal del psicólogo forense. La propia diferencia va a abarcar diferentes ámbitos. Les voy a hablar acerca de unos por lo general, sí, para ver si nos vamos guiando, ¿no? Primero, y lo más importante es en cuanto al objetivo. El objetivo de una evaluación clínica es simplemente un diagnóstico para un tratamiento. Es básico, ¿sí? Mientras que la valoración forense, el objetivo de esta va a ser ayudar a la toma de decisiones judiciales. Es decir, mi valoración va a servirle a un juez o a un magistrado a tomar y deliberar si la persona que sufrió algún tipo de delito, pues tiene que pagar algún tipo de reparación del daño que se dio, ¿sí? Entonces, el primer punto, la primera diferencia sería el objetivo. Mientras uno se va al diagnóstico y tratamiento, el otro se va a la toma de decisiones judiciales. También existe algo que se le llama el secreto profesional, que la evaluación clínica lo contiene y se debe mantener en su amplio espectro, mientras que la evaluación forense no tiene un secreto profesional, ya que todo lo que se diga, lo que se manifieste, ¿sí? Tiene que estar dado a, abierto al público, ¿no? Porque la justicia, pues, es transparente y todo lo que nosotros digamos y hagamos tiene que estar plasmado y todos los van a ver. Entonces,
no hay un secreto profesional, ¿sí? Ahora, hay otra información en las que es la actitud que nosotros tenemos o nos encontramos ante el evaluado. Cuando se hace una evaluación clínica, pues nosotros generalmente le creemos al paciente, estamos a favor del paciente, ¿sí? Y creemos que nos van a hablar con sinceridad porque van a responder las pruebas y las entrevistas con sinceridad. Mientras que en la valoración forense tenemos que estar viendo la actitud porque muchas de las actitudes del sujeto evaluado de una valoración forense, pues va a ser de escepticismo, ¿no? Yo no le voy a tener que creer todo lo que me diga y voy a utilizar herramientas de entrevista y herramientas de pruebas psicológicas que me ayuden a validar la información y que me ayuden a darle un criterio de validez, credibilidad y de veracidad a lo que me está diciendo. Entonces, y otra de las cosas es el tipo de informe. Una vez que el psicólogo clínico hace una valoración clínica, pues da un breve resumen y conclusiones del documento, de todas las pruebas que aplicó, de cuál es el resultado, de cuál es el diagnóstico. Mientras que una evaluación forense, pues va a ser un documento muy razonado. ¿Sí? Tiene que haber fichas bibliográficas, tiene que haber referencias bibliográficas, científicas, estudios de caso, estudio de campo, ¿sí? Y va a tener que contestar la demanda judicial, es decir, va a tener que contestar la pregunta que hizo el juez que mandó o ordenó en la valoración forense, ¿no? Entonces, ya por último, una de las máximas diferencias es que una evaluación clínica pues el documento se le da al paciente, por así llamarlo, al consultante, ¿sí? Y hasta ahí queda. Sí, el informe hasta ahí queda. Mientras que la evaluación forense no se le da al evaluado, se le da a una autoridad competente, ya sea Ministerio Público o juez, ¿sí? Y mi trabajo termina, o el trabajo de un psicólogo forense termina, cuando yo voy y expongo ante un juez, ante un juicio oral, todo lo que yo saqué y todos los resultados, ¿no? Entonces, mientras que la evaluación forense, perdón, la evaluación clínica termina al dar el documento, la evaluación forense no termina ahí, apenas ahí es el comienzo de todo el proceso judicial que va a llevar ese documento, ¿no? Y se termina hasta que yo voy y expongo ante juez y jurado, ante Ministerio Público, defensa, acusado, todo lo que yo saqué. Entonces, yo voy como calidad de perito, ¿sí? Mientras que en una evaluación clínica pues si es que llega a presentar algo a un jurado, iría como testigo. Ahí es algo que se diferencia. Los psicólogos clínicos irían como testigos, mientras que los psicólogos forenses irían como peritos. A grandes rasgos, en eso se diferencian en cuanto al objetivo, en cuanto al destino de la evaluación, en cuanto a las fuentes de información, en cuanto al tipo de informe y en cuanto a la intervención en una sala judicial. Ok, información muy valiosa teniendo en cuenta que usualmente tendemos a pensar que el psicólogo forense también le da terapia a las personas que están involucradas en el juicio, pero por lo visto andábamos por rumbos muy distintos. Exactamente, sí, el trabajo fundamental del perito o psicólogo forense no es dar terapia, es evaluar el grado de acontecimiento y emocional que tiene la persona, más no dar terapia. Se da contención en ocasiones cuando hay un proceso de crisis, pero hasta ahí llega. Ok, eso responde la pregunta. Seguimos con la siguiente. Muchas gracias. Sí. Buenas tardes. Mi pregunta es, ¿cuáles son las principales responsabilidades de un psicólogo forense? Pues a gran campo de explicación, pues la responsabilidad es evaluar a la persona que fue víctima de algún hecho delictivo. Sí, hablamos de hechos delictivos como una violencia familiar, hablamos como un secuestro, unas amenazas, un abuso sexual, una extorsión, una violación, ¿sí? Entonces, la persona que fue expuesta a este tipo de delito
él acude con el psicólogo forense para que haga una valoración psicológica, ¿sí? Y esa es la principal responsabilidad que tiene, ¿no? Como trabajo en sí, generar una evaluación del daño que se tiene. Aunado a esto, pues se entiende en otros perfiles otras responsabilidades, ¿no? Las básicas del puesto, de la responsabilidad, la ética moral, la ética profesional, ¿sí? Y otros grados de trabajo, ¿no? Como perfilación victimológica, algunas veces perfilación criminal, trabajos o estudios psicosociales, autopsias psicológicas, ¿sí? Pero en donde se concentra más la responsabilidad, pues es en la valoración emocional para determinar el daño moral y psicológico de las personas víctimas de algún tipo delictivo, ¿no? Que ya dependiendo dónde trabaje el psicólogo forense, pues va a tener más responsabilidades, más de dónde tomar cartas en los asuntos, ¿no? Porque hay diferentes ámbitos de aplicación de la psicología forense, ¿no? Para hablarles nada más rápido, pues hay desde el área judicial, que es en la que yo me desenvuelvo, ¿sí? Está el área laboral, está el área penal, está el área civil y el área familiar. Entonces, dependiendo en el área que uno se desenvuelva, pues va a tener diferentes responsabilidades, ¿no? Si por hablar nada más, si yo me dedicara al derecho civil o un perito de derecho civil, un psicólogo forense pues tendría responsabilidades como internamientos psiquiátricos, protección a menores, los procesos de tutela o intrafamiliar, sí, pues ya estaríamos hablando de los temas de adopción, con quién se debe quedar un niño, con quién se debe quedar un anciano, sí, en los procesos de divorcio, de tutela, de adopciones, de filiación, todo eso, ¿no? Entonces, dependiendo el área o el ámbito que se dedique el psicólogo forense, pues tiene más responsabilidades. Pero una de las mayores responsabilidades en cuanto a lo que es psicología forense es la capacidad de que tu dictamen, tu valoración, pues impacte de manera que una persona pueda, en dado caso, tener una condena de 18 años a 28 años de cárcel a no tener nada, ¿sí? Entonces, esa es una gran responsabilidad que se tiene, ¿sí? De que tu prueba sirva como un dato específico de evidencia a un ministerio público y esta sea la carga máxima y que gracias a tu pericial, pues se consiga una condena contra una persona, ¿no? Entonces, es de vital importancia, pues, hacer tu trabajo con transparencia y eficiencia que te ayuda a ti a valorar que no estás jugando con la libertad de otra persona, ¿no? Muchas gracias. Buenas tardes. Mi pregunta era, usted como psicólogo forense, aproximadamente por semana, ¿cuántos casos atiende? Mira, va a variar las semanas, ¿no? Pero vamos a hablar si queremos un número, vamos a hablar que 10 por semana más o menos. 10 personas por semana se van a estar trabajando, ¿sí? Nomás como dato, pues nosotros acá seguimos un número, tenemos registros, ¿no? De datos, de cuantificar datos, ¿no? Y yo te voy a conocer unos números nada más así, abiertamente, ¿no? Por ejemplo, en lo que va del año, si hablamos de 6 meses, estamos iniciando el mes 6, ¿sí? Más o menos trabajados. Yo en particular, sí, llevo 182 casos, ¿sí? Nosotros somos varios psicólogos forenses, ahí podemos sacar una tasa de cuánto sería, ¿no? Ya te correspondería a ti sacarla más o menos para hacer la división entre las semanas que somos, ¿no?
pero pues ahí están más o menos. Muy bien, muchas gracias. Pues sí, son bastantes, ¿eh? Sí, sí hay muchísimo trabajo en esta área. Y justo pensando en el proceso, cuando las autoridades llegan a usted, bueno, más bien esa es la pregunta, ¿cómo es el proceso cuando usted entra en función en una intervención o en un nuevo caso? Bueno, si armamos como un esquema de trabajo, pues sería primero, a una persona le cometieron algún delito, ¿no? Ya hablamos de los delitos, ¿no? Le cometió un delito. El primer paso es que esa persona ponga una denuncia, ¿sí? Una vez que esta persona puso una denuncia, sí, se genera un oficio para la evaluación psicológica. Una vez que llega a mí ese oficio, en el oficio me dicen qué es lo que quieren trabajar. Me dicen, quiero que saque la historia de la violencia, la sintomatología, quiero que les ponga un test de veracidad para ver si lo que me está diciendo es verdad. Dependiéndolo, ahí van a especificar en el oficio, ¿no? Entonces, una vez que me llega a mí el oficio, lo primero que hago es cito a las personas, ¿sí? Hago una citación de persona, ¿sí? Después hago una entrevista, ya cuando está la persona hago una entrevista. La entrevista se va a dividir en entrevista de encuadre general, después la entrevista general de los hechos, aplicación de batería de pruebas y conclusiones. ¿Sí? Una vez que yo ya hice todo esto, yo despido a la persona y ya se va, ¿no? Ahora me queda mi trabajo de oficina o de, sí, interno. Ya hice mi trabajo como de campo, en la cual entrevisté, puse pruebas y todo esto. ¿Qué me queda a mí hacer? Pues integro la entrevista, reviso las pruebas psicológicas, hago un dictamen general, asocio, busco bibliografía, saco criterios diagnósticos de la CIE o del DSM, ¿sí? Saco criterios diagnósticos y empato, ¿no? Empato lo que me están diciendo y cuadro. A ver si tiene congruencia lo que yo noté en la entrevista, los resultados de las pruebas y lo que ella está sintiendo. Y después toda esta información la vacío en un dictamen psicológico que se llama así, informe pericial psicológico, y se lo llevo al licenciado que me lo encargó. ¿Sí? Una vez que yo se lo llevo, pues él lo anexa a la carpeta de investigación y yo lo único que yo tengo que hacer es esperar a que este caso que yo hice, pues se llegue ante un juez, porque el juez me va a pedir a mí que me presente a que yo lo exponga, porque los jueces no leen lo que yo hice, yo se los tengo que ir a decir. ¿Sí? Entonces, una vez que lo leen y ya que el juez examina, dicta sentencia, ¿no? Y ahí acaba mi trabajo, ¿no? Entonces, ¿cuáles serían estos pasos? Pues denuncia, citar, hacer la entrevista, aplicar las pruebas, generar el informe, cuadrar la información, reenviar el archivo y esperar a exponer el caso en un juicio. Sí, está interesante. Sin duda, pues es que tiene que haber un proceso y un orden por jerarquías. Muchas gracias. Sale. Bueno, la siguiente pregunta es ¿cómo se maneja las implicaciones éticas de mantener la confidencialidad frente a necesidades de informar a las autoridades? Bueno, como decía en un principio, una de las diferencias es de esta parte, ¿no? De la confiabilidad. Sí, en primer lugar, nosotros no tenemos un secreto, ¿no? O sea, todos los datos que yo voy a manejar se los vamos a dar a las autoridades porque es algo que nos están pidiendo. Yo no le puedo decir, voy a omitir el nombre. Lo único que se hace en cuanto a la confidencialidad es manejar nuestros grupos de pruebas, ¿no? Y cuando es con personas menores de edad, ¿sí? Ahí lo que se hace es, en lugar de escribir todo el nombre del niño o de la niña o del adolescente, solamente se ingresan las iniciales, ¿sí? Pero como ser psicólogo forense, no se apremia al secreto, yo tengo que decir todo. Ok, ya entendí más o menos. Ok. Gracias. De nada, nada. Ahora bien, tenemos muy en cuenta que en el ámbito, no sé si llamarlo penal o judicial, puede llegar a haber ciertos casos que estén, pues,
bastante graves. Entonces la siguiente pregunta es, ¿cuál es uno de los casos, no sé si llamarlo más peculiares o más fuertes, que podría enfrentar un psicólogo forense? Pues yo creo que esa pregunta va a tener que ver en cuanto al mismo psicólogo forense, ¿no? Y cuál es su propia vivencia y cuál es su propia experiencia de vida, ¿no? Yo te podría decir, por cómo me encuentro y por mi propia experiencia, que los Sí. casos quizás más duros serían los que involucren niños o niñas, ¿no? ¿Por qué? Porque pues yo tengo niños y niñas, entonces pues es como todo lo que puede pasarle a alguien, ¿no? Pero en total de lo que provoca más daño, pues siempre va a ser aquellas que tengan de índole sexual realmente, ¿no? Ok, me hace bastante sentido realmente que depende entre cada uno porque no tiene el mismo impacto por persona, pero en su caso personal sí queda totalmente respondida la pregunta. Gracias. O sea, Bueno, dado a que hay varios casos, ¿qué tipos de casos son más frecuentes aquí en nuestra localidad? pues el que más se da, el problema o el tipo de caso que más se da a una mayor frecuencia, pues va a ser la violencia familiar. Ese es el que tiene un índice mayor de aparición, ¿sí? Ya seguido de otro de abuso sexual o amenazas, ¿sí? Pero el que hay más, según la estadística que nosotros podamos generar, pues va a ser violencias familiares. Ok, muchas gracias. Yo quería preguntar, aquí enfocándolo más pues a nivel México, por el tema Sí. del crimen organizado y ese tipo, quería preguntarle si usted considera que el trabajo como psicólogo forense en México, pues lo involucra de alguna manera a tener algún problema con el crimen organizado, o si no, o si está muy alejado, pues esa idea que yo tengo, ¿verdad? De que pues, pueden meterse a veces en problemas. Ujú. Pues mira, yo creo que independientemente del psicólogo forense, va, pues todos tenemos en el punto de trabajo en el que uno se encuentra, que es Fiscalía General del Estado, pues puede existir problemas con el crimen organizado, ¿sí? Hay una parte que el psicólogo forense que se llama, que hace el psicólogo forense, que son cuando hay tratas de personas, cuando hay secuestro, ¿sí? Y cuando hay tortura, que generalmente estos tres delitos se asocian al crimen organizado. No es que lo hagan siempre el crimen organizado, pero se asocian a que estos tres tipos de delitos lo hacen, ¿sí? Entonces hay protocolos como un protocolo de Estambul o un protocolo de tortura que lo hace el psicólogo, ¿sí? Y ahí estaría expuesto al crimen organizado, pero no te diría que a problemas con el crimen organizado, simplemente a casos que tengan que ver con crimen organizado. El trabajo del psicólogo forense, yo creo que de las áreas de servicios sociales es uno de los que menos se encuentra en peligro, ¿no? Ya los criminalísticas de campo o los que van allá al lugar de los hechos quizás tengan un poco más de peligro o problema, ¿no? Pero pues el psicólogo forense, gracias a Dios, trabaja desde su oficina, ¿sí? Desde su punto de seguro, ¿no? Y eso pues nos ayuda muchísimo a establecer prioridades y a tener un menor riesgo y problemas de enfrentarnos con personas, ¿no? No, no descartar que tu dictamen es importante y que algún tipo de persona pueda llegar a pedirte que lo falsees y darte algo a cambio, pero pues es muy poca la probabilidad que eso suceda, aunque puede existir realmente. Está muy interesante. Como última pregunta, queríamos preguntarle, o en lo personal deseo saber qué oportunidades de trabajo hay aquí en Parral para personas calificadas, psicólogos forenses calificados. ¿Es mucha la solicitud o...?
Mira, debo decirte que la psicología forense en sí es algo relativamente nuevo, ¿sí? Te estoy hablando de nuevo porque ah, fue en 1981, fíjate, 1981, ustedes hagan sus cuentas, ¿sí? Cuando en México se dijo que la psicología forense o el psicólogo forense tendría un papel importante en la justicia, ¿no? Pero no fue hasta en el 2008, óiganlo bien, 2008, ¿sí? Que se dio como obligatorio que existiera el área de psicología forense. Eso estamos hablando que si yo no hago malas cuentas serían 12, 16 años del 2008 para acá. Ustedes son más mejores que yo en matemáticas quizá, pero estamos hablando que aproximadamente hace 16 años, ¿sí? Apenas se estableció como dato obligatorio que existiera esto. Eso quiere decir que en el futuro, como es relativamente nuevo, pues se van a abrir muchísimos espacios y la psicología forense pues va a tener una importancia relevante y un papel, ¿no? Entonces, aquí en la localidad, pues recuerden que esto se da a nivel México, ¿no? Y poco a poco se va a ir llegando a todos los estados, ¿sí? Hay unos estados que ya tienen una estructura de psicología forense mayor a la de Chihuahua, ¿no? Hablamos de Aguascalientes, por ejemplo, ¿no? Que tiene mucho más auge que Chihuahua en psicología forense. Pero en este entorno, pues hablamos que a donde nos va a dirigir es que vaya a existir psicólogos forenses en los juzgados familiares, en los juzgados civiles, en los juzgados laborales y en los juzgados penales, ¿no? Ahorita nomás hay en los juzgados penales y hay uno en los juzgados familiares. Aún nos falta de los civiles, en los laborales, y no con uno basta, sino que se va a abrir. Pero también como, como dato es que los psicólogos forenses, pues no solamente tienen que trabajar en una instancia de juzgados civiles penales, ¿no? Que pueden trabajar de forma privada, ¿sí? Y eso que abre las puertas a que cada uno de los que quieran estudiar esta parte y especializarse, pues hagan sus propios dictámenes y ese dictamen compita con algo, con un dictamen que hizo un psicólogo forense en alguna de las instancias, ¿no? Recuerden que en cualquier delito hay dos partes, el victimario y la víctima, ¿sí? Y cada una de estas dos partes tiene derecho a presentar sus pruebas. Entonces, un dictamen lo puede hacer el de la víctima, los puede hacer los encargados, los peritos de las instancias, pero el dictamen del victimario lo puede hacer un privado. Y ahí es donde le está faltando. Entonces, ahorita nomás hay dictámenes de instancias, pero ya se abrió la puerta a que haya dictámenes de todos lados. Entonces, de hecho, aquí en Parral existen, bueno, no existen, que yo sepa, algunos psicólogos forenses, ¿sí? Por lo tanto, todo el trabajo que de particular que se genera, los mandan a otros lados, no a Chihuahua, a Juárez, o fuera de Chihuahua para que les hagan dictámenes. Entonces, es muy buena oportunidad de trabajo de abrir un panorama y que tiene futuro, bueno, que tiene muchísimo futuro realmente, ¿no? Si a ustedes les gusta esta parte de esta área de la psicología forense, pues esperemos que les llegue a interesar y que se profundicen en estos temas. Sí, justo me quedé pensando en eso por la cantidad de casos que nos comenta que atiende actualmente. Pues Sí. le agradecemos mucho por su tiempo, por su disposición también para que esta entrevista fuera posible. Es parte como requisito de una materia que llevamos en el instituto y pues sin duda nos beneficiamos mucho nosotros al escucharlo, al escuchar su experiencia como alguien que ya está trabajando en esa área y así nos damos una idea, ¿verdad? Si nos interesa orientarnos hacia el área de la psicología forense. Queremos decirle también que pues lo admiramos mucho por su trabajo, porque sabemos que no solamente es ese, también es nuestro profesor en el instituto y pues lo admiramos mucho y de nuevo muchas gracias.
No, gracias a ustedes. Estamos a la orden y pues cualquier cosa relacionada con esto, pues luego, ¿no? Invitarlos y también decirles que pues no, no solo se logra llegar a todo esto, ¿no? Pues hay formas, hay instituciones y hay programas que nos ayudan a salir adelante de todo esto, ¿no? Entonces, ahí acérquense a donde hay información, si a ustedes les interesa esta área, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Muchas gracias, profe. Sale, hasta Gracias. luego. Hasta luego. Hasta luego.